Bueno, nosotros queremos tener una iglesia firme, una iglesia que tenga sabiduría, sabiduría que proviene de lo alto. Necesitamos que pongan más empeño, que pongan más compromiso a estudiar, a crecer espiritualmente. Los domingos a las 9 de la mañana se da el discipulado para que usted crezca, para que usted esté firme. Cuando venga la prueba, lucha, tribulación, usted se mantenga firme. Que sea usted como las palmeras, que nada más se dobla pero no se cae. Amén. Entonces es eso lo que nosotros tenemos ahora sí que el propósito de hacer con esta congregación, que crecer. Igual ustedes pónganse a pensar, vienen los jóvenes, también esos jóvenes tienen que estar preparados. Si usted tiene jóvenes en su casa, mándelos a estudiar, que aprendan de la palabra, que convivan con otros jóvenes diferentes, distintos, que no los inviten a la cerveza, al cigarro, todo eso no, a los bailes, todo eso. ¿Sabe por qué? Porque pues eso es lo que el mundo nos ofrece, ¿verdad? Hay que motivar a nuestros jóvenes, hay que motivarlos, hay que darles buenos consejos. Tenemos mucho trabajo como iglesia, como congregación, tenemos mucho trabajo. No solo los jóvenes, los niños, desde casa, todo empieza en casa. Todo empieza en casa, todo es que nuestros niños, por decir, ellos no nos van a hacer caso por lo que le digamos, sino por lo que ellos vean. A mí me da gusto que vengan niños que ya quieren que llegue el domingo porque quieren ir a la escuelita. Eso es bonito, eso es muy bonito. Igual los jóvenes, o sea, ellos tienen también que aprender, tienen que socializar con otros jóvenes. Entonces, les digo, hay mucho que hacer, hay mucho que orar. Igual se está convocando esta semana, vamos a ayunar la iglesia 3 días, vamos a empezar ayunando 3 días. Ustedes, los que quieran ayunar, los que se vayan a comprometer a ayunar, 3 días, usted va a elegir el día, usted va a elegir el horario, pero vamos a orar por la congregación, a orar y ayunar por la congregación, amén. Eso nos ayuda mucho, nos fortalece demasiado el ayuno. Entonces, ya usted en su relación con Dios, usted elige el día y elige el horario, pero hay que estar en ayuno y oración. Se puede, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, amén. Entonces, bueno, el tema de hoy se llama el poder de la generosidad, amén. El poder de la generosidad, ese es el tema. Tenemos un Dios generoso, amén. ¿Cuántos de aquí son hijos de Dios? Amén. Amén. Entonces, como hijos de Dios, pues también nosotros tenemos que ser generosos, amén. También tenemos que aprender de la palabra de Dios. Desde el Antiguo Testamento nos muestra la Biblia que Dios es un Dios generoso. En el Nuevo Testamento nos habla los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, nos habla de la vida de Jesús. Y en Jesús vemos que Él también era generoso, ¿verdad? Hemos estudiado la vida de Jesús, nos damos cuenta que Él también era generoso. Entonces, si nosotros somos hijos de Dios, pues también tenemos que parecernos a nuestro Padre, ser generosos. ¿Qué es la generosidad? Ayudar a los demás sin esperar nada a cambio. Usted cuando dé, no espere no espere ni siquiera que le den las gracias. No espere nada. Usted lo hace porque tiene un corazón dispuesto para ayudar. Amén. Ya si alguien llega y le da las gracias, pues gloria a Dios. Pero usted no espere nada a cambio. Le pasó a Jesús, ¿verdad? Cuando sanó a 10 leprosos, solamente uno regresó a darle las gracias. Entonces, es eso, ayudar a los demás sin esperar nada a cambio. Es un valor que nos impulsa a compartir con los demás. Imagínense si Dios, antes de crear todo, Él ya sabía lo que iba a pasar con el ser humano, porque Él todo lo sabe, ¿verdad? Él es omnisciente, quiere decir que todo lo sabe. Pero Él aún así creó todo lo que existe, creó todo lo que hay, sin esperar nada a cambio.
El libro de Génesis nos habla del principio, ¿verdad? Y ahí nos explica todo cómo Dios creó el cielo y la tierra, cómo creó las plantas, cómo creó el sol, la luna, las estrellas, el mar, la vida marina, las aves, los animales, las bestias. Él creó todo, ¿verdad? Él creó todo. ¿Y qué dice? Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces, si usted de ahí se da cuenta, nosotros somos creados a imagen y semejanza de Dios, del Todopoderoso. Pero todo, ¿dónde está? En la mente. Que usted lo crea. Que usted lo crea. Ahora, dice la palabra. ¿La palabra ustedes creen que se contradiga? ¿Creen que la palabra de Dios sea verdad? Entonces, ¿por qué muchas veces no creemos? ¿Saben por qué no creemos? Por la falta de fe. Y nosotros sabemos que para que nuestra fe crezca, necesitamos leer la palabra, estudiar la palabra, meditar la palabra, porque nos dice que nosotros debemos meditar en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entre más nosotros escuchemos y leamos la palabra y estudiemos y meditemos, va a crecer nuestra fe. Entonces, si nosotros no leemos, no escuchamos palabra, pues nuestra fe va a estar débil. No es lo mismo hacer las cosas a hablarlas, a decirlas. Entonces, nosotros entendemos ahí que la palabra es verdad, ¿no? La palabra es verdad y la palabra se cumple. Nos dice, Juan 10:10 nos dice, ¿verdad? Que Él vino a darnos vida y vida en abundancia. ¿Cuántos de aquí creen que están viviendo una vida abundante? Levante su mano. Amén. Una vida abundante en todos los aspectos, ¿verdad? En todos los aspectos. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es el dueño de todo. Él es el dueño de todo, ¿sale? Recuerden que el cristianismo es una relación personal con Dios. Usted y Dios nada más. Usted no puede, ahora sí que ayudar a su familia, la puede ayudar con bendición, con oración. Y Dios va a tratar en ellos, así como trató con usted en un proceso, ¿verdad? Entonces, aquí es lo que nosotros tenemos que entender. Él va a trabajar con nosotros. Yo voy a orar por mi familia y Él va a tratar con nuestra familia. La palabra de Dios nos dice que debemos perseverar. Perseverar. Pase lo que pase, yo persevero. Por decir, si ahorita fuera el arrebatamiento en este momento, mucha familia inconversa o mucha familia que aunque ya ha venido, no se va a ir, no se va a salvar. ¿Y qué podemos hacer nosotros? Nada. Pero usted ya, en el cielo usted ya no va a tener memoria de las cosas negativas. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice que allá arriba ya no va a haber dolor ni clamor. Porque las primeras cosas pasaron. Allá va a ser puro gozo, paz, tranquilidad. Usted ya no va a recordar a la gente que se quedó. ¿Por qué? ¿Porque Dios es malo? No. ¿Por qué? Porque Dios dejó su palabra. Él no creó las religiones. Él no creó la religión. Él lo que Él quiere es que el ser humano tenga una relación con su Creador. No que sigamos una religión. Porque nosotros no tenemos una religión. Porque Dios no es religión. La Biblia no es religión. Entonces, ¿qué es a lo que voy? Que nosotros vemos un Dios generoso. Porque Él desde un principio, desde los primeros años, o cuando Él cuando hizo lo del diluvio, Él, ¿por qué mandó el diluvio? Porque el pecado ya era en extremo, ya era algo que ya había sobrepasado la misericordia de Dios. Si Él hubiera tomado la decisión de que ya no hubiera más humanidad, pero todavía Él le dio otra oportunidad por el justo Noé y su familia, ¿verdad?
Entonces, él ahorita, ¿por qué no ha venido por su iglesia? Porque él todavía está esperando a que la gente se arrepienta, que cambie su forma de vivir, su forma de pensar. Por eso yo les decía, todo está en la mente. Dios me está dando una vida abundante. ¿Por qué no vivo una vida abundante? ¿Por qué estoy muchas veces preocupado? ¿Por qué estoy afligido? ¿Qué me aflige? ¿Qué me preocupa? ¿Por qué no vivo tranquilo? ¿Por qué estoy pensando en tantas cosas? ¿Por qué? Por falta de fe. ¿Por qué? Porque si yo tuviera la fe como el grano de mostaza, yo le creería a Dios. Yo dejaría de estarme preocupando por los demás, porque la palabra me dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Porque yo y mi casa serviremos al Señor. Entonces, en vez de estar perdiendo el tiempo preocupado por mi familia, por mis seres queridos, por el dinero, por el trabajo, por todo eso, me comprometería más con Dios. Y me pasaría más tiempo orando. Y me pasaría más tiempo leyendo la Biblia, porque de esa manera mi fe se fortalece más. Y el Señor me usa más. Y el Espíritu Santo me llena más. ¿Por qué? Porque me estoy vaciando de mí mismo para ser lleno del Espíritu Santo. Amén. Pero muchas veces, ¿qué es lo que pasa? A veces eso es lo que nos separa de Dios. Porque todos sabemos el primer y más grande mandamiento, que es Dios en primer lugar. No quiero decir que deje de hacer sus cosas por estar en Dios, no. Sino que usted tenga un tiempo y le dé un tiempo de calidad a Dios. No le dé las obras a Dios. Dios es generoso y Él creó todo para nosotros. Vamos al libro de Génesis, capítulo 1, versículos 29 y 30. Nada más. 29 y 30. Porque ya les expliqué un poquito el contexto del Génesis, de cómo Dios creó todo lo que existe. Génesis capítulo 1, versículo 29 y 30. Cuando lo tenga me dice amén. Amén. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer, y fue así. Amén. Él le entregó todo al ser humano. Aquí dice en el versículo 29, y dijo Dios, he aquí que os he dado. Dado, ¿ya vieron? Antes de que nosotros le podamos ofrecer algo a Dios, Él ya nos dio. Él ya nos dio. ¿Verdad? Todo lo que tenemos nos lo ha dado Dios. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Termina el versículo, y fue así. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Un Dios generoso, que te dice, os he dado, te he dado. ¿Qué es lo más importante que tenemos en este tiempo? ¿Qué les gusta que sea lo más importante? La salud. Porque si usted tiene salud, usted puede hacer cualquier cosa. ¿Verdad? Muchas veces nos afanamos por otras cosas, y por ese afán de otras cosas perdemos lo más valioso, que es la salud. Y ya todo lo que ganamos en ese afán lo perdemos por recuperar la salud. ¿Verdad? Entonces nosotros tenemos que pensar, que analizar, que reflexionar en nuestra vida. ¿Qué es lo más importante para ti? Imagínense, yo amo a mi familia al igual que ustedes, pero si pierdo la salud, ¿qué va a hacer mi familia?
depender de Dios, ¿verdad? Pero para eso, ahorita antes de perder lo que tenemos, pues hay que agradecer a Dios y darle la gloria a Dios. Como les he dicho, todo lo que hacemos es para darle la gloria a Dios. Vemos un Dios generoso. Para empezar, nosotros siempre les digo, todo empieza en la mente. Tenemos que tener una visión en todo lo que hacemos, no vivir nada más por vivir. Porque hay gente que se levanta, ni ora, ni nada, ni desayuna y luego se va al trabajo. ¿Y a qué va al trabajo? Hay gente que ni sabe ni para qué trabaja. Porque no hay una visión, no hay un proyecto, no hay un propósito. La visión, les voy a dar el concepto de visión. La visión es la idea de Dios reflejada al hombre para que éste la ejecute. Eso es la visión. Dios te da una visión para que tú hagas. Un ejemplo, una familia, vamos al principio, al Génesis, ¿no? El matrimonio. Dios instituyó el matrimonio desde el principio. ¿Y qué dice la palabra? Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Verdad? Los que tenemos hijos jóvenes. No, pues va a llegar el tiempo que se van a querer casar. Hijos varones, ¿ya tiene dónde meter a su esposa? Si ya tiene dónde meter a su esposa, entonces ya cásese. Si no es así, pues ¿cómo? ¿Por qué? Pues el joven dice, no, yo sí quiero ya casarme, ya tengo que. Entonces ya va a trabajar por un propósito, por comprarse una casa para meter allá a su esposa. Eso es trabajar con visión. Dios ya le dijo, no, pues aquí en la palabra dice que tengo que dejar a mi padre y a mi madre y me voy a unir a mi mujer y voy a hacer una sola carne. Entonces ya tengo un propósito. Ya voy a trabajar porque tengo que juntar dinero para comprar una casa. Esa es una visión. Nosotros podemos tener tanto visiones en lo material como en lo espiritual. Como yo les puedo decir, todo el tiempo ustedes van a estar sentados en una silla aprendiendo la palabra de Dios. No, ustedes ya se tienen que ver enseñando palabra de Dios. Y no precisamente aquí en la iglesia, allá afuera en el mundo donde está la necesidad. La palabra de Dios nos dice, da de gracia lo que recibimos de gracia. Entonces, cuando alguien nos enseña, nos está regalando esa enseñanza. Pero va a llegar el tiempo en que ahora nosotros tenemos que dar. Y en ese momento nosotros nos estamos volviendo generosos, como nuestro Padre que es generoso. Entonces, pero si yo soy un egoísta, si nada más quiero para mí, y no doy, me voy a empachar en todo lo que ustedes me digan. ¿Qué es el egoísmo? Es la actitud que se opone al amor al prójimo. Se preocupa por los intereses propios. Eso es una persona egoísta. Nosotros debemos desechar todo egoísmo. Todo egoísmo lo debemos desechar. No, pues aprendí esto en la iglesia. Pues voy a tratar de compartirlo. Con gente que lo valore, claro. Entonces, nosotros tenemos que entender eso. La visión, yo levantarme diario con una visión. Que tengo un negocio, pues voy a hacer esto, pero porque yo ya tengo una visión. A los hijos, tanto como es malo no darles, como es malo darles todo. ¿Por qué? Porque muchas veces no valoran lo que se les da. Entonces, ¿qué necesitamos? Sabiduría. ¿Qué sabiduría? La que proviene de lo alto. ¿Y dónde está esa sabiduría? En la palabra de Dios. Entonces yo necesito obtener esa sabiduría y la voy a conseguir leyendo y estudiando la palabra de Dios. Amén.
Entonces, eso es el ser egoísta. Nosotros no tenemos por qué ser egoístas, porque nuestro Dios, nuestro Padre no es egoísta. Él es un Padre generoso. Por eso el tema se llama el poder de la generosidad. Yo soy generoso y no estoy esperando a recibir nada. ¿Sale? ¿Por qué? Porque cada quien tiene lo que hay en su corazón. Cada quien da lo que tiene en su corazón. Amén. Entonces, si usted pretende dar amor, pero no tiene amor, ¿cómo lo va a dar? Necesitamos aprender todo esto. ¿Cuál es? Nosotros, esta congregación pues ya debe de tener una visión. Toda congregación tiene que tener una visión hacia cómo nos vemos de aquí a 1 año, cómo nos vemos de aquí a 5 años. Somos una comunidad. Por eso el nombre, Comunidad Cristiana Manada Pequeña. El versículo que nos dice: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre ha placido dar. Es difícil entender esa palabra tan pequeña, daros el reino. ¿Y nos está pidiendo algo a cambio? No. ¿O Él está esperando algo a cambio? No. Él es generoso y Él nos está dando. Entonces, el concepto de comunidad es una reunión de personas con intención de poner en común los bienes, los ideales y los sistemas de vida. Que estemos en un mismo sentir, que estemos yendo hacia un mismo lado todos como congregación, como comunidad. Entonces, a veces que vemos que luego muchas veces nos gana el egoísmo. ¿Y yo por qué voy a dar? ¿Y yo por qué voy a hacer esto? ¿Y yo por qué voy a hacer lo otro? Desgraciadamente muchas veces nos dejamos envenenar por otros. Y muchas veces tampoco no son ni de aquí. Muchas veces les digo, el enemigo ocupa hasta la misma familia para mandar esos dardos a nuestra mente. No, pues tú cómo vas a dar, o tú cómo vas a llevar, y si los demás no llevan, y si los demás esto, y si los demás no lo hacen, eso está bien. Pero como yo no estoy bien cimentado en mi fe, pues me dejo guiar por esos malos consejos o esas malas palabras. Entonces, yo tengo que tener esa visión bien puesta. Usted sabe que el mundo va a hablar y va a decir, porque no están dentro. Pero si una persona, por eso, bueno, ahorita vamos a ver eso, ¿no? No les voy a adelantar. Entonces, aquí vemos que eso se convierte en una actitud egoísta. Desgraciadamente, ¿qué es lo que pasa? Por culpa de muchos predicadores, la gente ya no cree en los pastores y nos ponen una etiqueta en general. Pero ustedes que están aquí, que ustedes han empezado con nosotros, ustedes han visto lo que hemos batallado. Ustedes han visto lo que hemos batallado. ¿Y qué pasa? O sea, para que ustedes vean, necesitan estar en los zapatos de la persona. Entonces aquí vemos que nosotros debemos de desechar toda actitud egoísta. ¿Todos queremos bendición? Claro que queremos bendición. Pero ¿por qué no ser generosos? ¿Por qué no ser generosos sin esperar nada a cambio? ¿Por qué? Porque lo que viene, Dios es el que te va a dar. Porque de Él proviene la bendición. Pero que Él mira para bendecir tu corazón. Es bien bonito, la palabra es hermosa. Y más cuando leemos Malaquías 3:10.
probadme ahora en esto, o si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobre y abunde. Ah, no, pues arrebato la promesa, ¿no? Pero, ¿qué nos dice el contexto? Debemos de diezmar. Dios nos da un 100% de todo. ¿Cuánto vale tu salud? ¿Hay precio? ¿Cuánto vale tu vida? ¿Hay precio? ¿Cuánto vale tu alma? ¿Hay precio? No hay. Y Dios te está dando un 100%, ¿verdad? La vida de tus hijos tiene un precio, de tu esposo, de tu esposa, tiene un precio. No. Y Dios te da el 100%, ¿verdad? Tener un empleo en estos tiempos tiene un precio. Tu sueldo tiene un precio, porque con eso tú provees a tu familia, tú provees tus necesidades básicas. Y Dios te da. Y Dios te dice, pruébame en esto. Él te da un 100%. Y Él nada más te está pidiendo un 10%. ¿Por qué? Porque estamos en el mundo. Y el mundo se maneja con dinero. La obra es de Él. Pero Él no va a bajar con el dinero y nos va a dar para el techo. Él quiere instrumentos. Él quiere herramientas. ¿Por qué? Pruébame ahora en esto, o si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobre y abunde. Amén. Hasta que sobre y abunde. Entonces yo lo hago no porque me estén diciendo, sino por agradecimiento a Dios por todo lo que me da. Agradecimiento a Dios por todo lo que tengo. Es eso. Y es por fe. Pero si estoy débil en la fe, ¿por qué voy a dar? ¿Por qué voy a diezmar? ¿Por qué voy a hacer esto? ¿Por qué voy a hacer lo otro? Dardos de fuego del maligno en nuestra mente. Y muchas veces no tenemos ese discernimiento para darnos cuenta. Estamos enfermos, ¿cuánto vamos y pagamos al médico? ¿Está enfermo alguien de nuestra familia? No nos importaría vender todo con tal de que recupere la salud mi ser querido. Entonces, todo eso nada más es para que reflexionemos. Vuelvo a repetir, yo lo que quiero es una iglesia, una congregación que esté firme en la fe. Si somos 5, 6, 7, 10, los que el Señor quiera. Dice la palabra que Él iba añadiendo a los que han de ser salvos. Si usted está aquí porque Dios lo trajo. Dios lo trajo aquí. Amén. Entonces, tenemos que entender eso y dejar esa actitud egoísta. Egoísta. Ya vimos que es la comunidad, ¿no? Que es una comunidad. Mi visión, ¿cuál es? Que seamos diferentes a las demás comunidades o a las demás congregaciones. Que en esta comunidad se vea por el prójimo, se ayude al prójimo. Un ejemplo, la despensa. A la mayoría ya se les dio despensa. ¿Qué dijimos? Un mes para la despensa. Pero, ¿qué pasa? Si somos generosos, hasta en menos de un mes juntamos la despensa. Porque mucha gente dice, no tengo. ¿Por qué no tienes? Porque no siembras, porque no eres generoso.
porque nos duele dar. La pensamos para dar. Esta congregación debe ser una congregación próspera en todos los aspectos. Pero todo comienza con la generosidad. Si me duele desprenderme, Dios nos pone visión. ¿O ustedes creen que Dios quiere que todo el tiempo estemos necesitando? No, que usted invite a alguien a comer en su casa y que no hay esto y que no hay lo otro y que no hay la casa del no hay. ¿Creen que eso le agrada a Dios? Pero ¿qué pasa? Dios está dispuesto a bendecirnos, pero Él ve el corazón de cada persona. Si nada más quiero recibir. Ahorita estamos viendo el poder de la generosidad. Dios, nuestro Padre, es generoso. Ahora veamos a Jesús. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio. ¿Había meditado eso? Dio. ¿Nosotros le pedimos a Jesús? No. Él en su infinito amor y misericordia, ¿qué dijo? Doy a mi hijo. ¿Usted daría a su hijo para que muriera por gente mala? Sinceramente. No. Mas sin en cambio, ¿qué dijo el Padre? Generoso. Dio a su hijo unigénito, único. Él dio a su hijo único para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que usted no se pierda, para que usted tenga el regalo de la vida eterna. Y Él estaba esperando algo de nosotros, porque cuando Él dio a su hijo, nosotros todavía estábamos en el mundo. Nosotros todavía éramos malos. Mas Él no le importó, porque Él es generoso. Y dio a su hijo, no le importó el sufrimiento. ¿Qué nos dice Romanos 5:8? Que ya todos, la mayoría no lo sabemos de memoria, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué nos demuestra ese versículo? Que Jesús dijo, Padre, aquí está mi vida, yo la doy, yo tengo el poder de darla y volverla a tomar, pero todo el proceso que pasó Jesús, ¿fue doloroso o no? Y Él dijo, yo lo entrego por ellos. Vemos un Dios generoso, vemos al Hijo generoso. Busquemos Romanos 8:32, por favor. Romanos 8:32. Cuando lo tenga me dice amén. Romanos 8:32. Dice así: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Ya vieron? No escatimó, no negó a su Hijo. Fue lo más preciado que tenía su Hijo. Lo doy, lo entrego. No escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó ¿por quién? ¿Cómo dice ahí su Biblia? Por todos nosotros. Por eso lo dio, por todos nosotros. Ahora hace una pregunta: ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? O sea, si dio a su Hijo, ¿crees que Él te va a negar algo? No. Entonces, por eso les digo, ¿qué es lo que Él mira? El corazón de la persona. El corazón de la persona. Jesús ya sabía que lo iban a traicionar y aún así no hizo de menos a Judas. Sabía que la mayoría de ellos, o todos en particular, todos los discípulos, lo iban a abandonar.
Tal vez excepto Juan, porque estaba ahí al pie de la cruz, pero ¿los hizo de menos a los demás? No, por eso les digo, ustedes den sin esperar nada a cambio, porque Jesús así lo hizo. Nos da coraje muchas veces de que la gente no entiende, la gente no quiere, pero usted siga siendo igual con la gente. Ya estará de ellos si quieren entender o no. Porque nosotros no tenemos el poder para transformar la vida de nadie. El único que lo puede hacer es el Espíritu Santo. Amén. Entonces Él dice, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Pero ¿qué sucede? Él voltea a ver tu corazón, es que tú eres mezquino. ¿Cómo te voy a dar? Nosotros nos convertimos en un canal de bendición para otros. Usted da y Dios le sigue dando y usted fluye porque usted está dando. Amén. Amén. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que entender. Ahora, todo lo bueno proviene de Dios. O sea, no es de que todo es por su gracia y misericordia. Vamos a Santiago capítulo 1, versículo 17. Santiago 1:17. Amén. Amén. Miren, dice así: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Amén. Aquí vemos algo bien importante. Toda buena dádiva y todo don perfecto, ¿de dónde viene? De lo alto, de Dios. Amén. Desciende de lo alto. O sea, todo, ¿por qué? Porque Dios no tiene cosas malas para dar. Todo lo que Dios te da es bueno. Bueno todo. Entonces, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Aún los ricos que no conocen a Dios, los millonarios, los empresarios, tienen, ¿por qué? Por gracias a Dios, aunque no crean en Dios. Vemos a los judíos, ¿por qué tienen? Ellos se ayudan unos con otros. Llega alguien que no tiene, todos le ayudan y ya que salió, ahora ayudan a otros y así se va. ¿Y por qué la mentalidad del mexicano siempre ha sido así? ¿Por qué él va a tener más que yo? Por eso les digo, todo está en nuestra mente, pensar diferente, asociarse con gente positiva, gente que piense cosas buenas, no cosas malas, porque nos vamos a convertir igual en ellos. Mejor solo que mal acompañado. Entonces yo voy a buscar a personas que me ayuden a crecer, no a personas que me tengan estancado, sea en lo que sea. ¿Sale? Entonces debo de comenzar con, ¿por qué? Porque toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Dios es luz, no hay tinieblas en Él. Dios te alumbra, Dios te ilumina, Dios te da ideas para sobresalir. Amén. Entonces dice, fíjense, aquí vemos que Él dice, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Qué nos quiere decir? Que Él no cambia, que Él no es como nosotros, que ahorita decimos una cosa y ya mañana ya cambiamos de opinión. Él es inmutable, Él no cambia, es un atributo de Dios, la inmutabilidad de Dios, que Él no cambia, porque aquí no lo dice, en Él cual no hay mudanza, que no cambia. Una mudanza, cuando usted se cambia de casa, contrata una mudanza. Él dice, no hay mudanza, no hay un cambio, ni sombra de variación. Lo que Él dice no lo va a cambiar, porque ya está escrito, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces nosotros por eso debemos creer a la palabra de Dios. Todo lo que nos dice, tenemos que creerlo y obedecerlo. ¿Usted quiere ser bendecido? Pues obedezca la palabra de Dios. ¿Por qué llega el momento en que usted se estanca? Porque usted está desobedeciendo a Dios. Vamos, no, ahorita hay un peligro, bueno, todos los tiempos ha habido este peligro, ¿no? De la prosperidad en las iglesias. Pues toda la gente quiere tener, pero no quieren obedecer a lo que dice la palabra.
No, pues yo quiero ser próspero en mis finanzas, yo quiero ser próspero en mi economía. Diezma, ofrenda. No porque Dios necesite, porque Dios no necesita nada. Porque vuelvo a repetir, donde esté su tesoro, ahí va a estar su corazón. Entonces, el Padre es generoso, el Hijo es generoso, el Espíritu Santo es generoso. Yo les voy a recordar todo lo que estoy diciendo. ¿Por qué? Porque está en la palabra. Él es el consolador, Él te da consuelo en tus tribulaciones. Todo el mundo te puede abandonar, pero el Espíritu Santo jamás te va a abandonar. Porque Él está con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Amén. El que el Espíritu Santo esté conmigo todos los días y hasta el fin del mundo, el que el Espíritu Santo me consuele, ¿tiene un precio? No. ¿Lo podemos pagar? No. Pues vemos la generosidad de Dios en las tres personas, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Entonces, si nosotros somos hijos, debemos de aprender a dar, a ser generosos. Entonces, vemos que Dios es generoso. Nosotros somos hijos de Dios, pues tenemos que ser como nuestro Padre. Vamos a Mateo capítulo 5, versículos 44 y 45. Mateo 5, versículos 44 y 45. Cuando lo tenga me dice amén. Dice así. Vean, ahí viene lo difícil, abusados. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. ¿Está difícil o no? Sinceramente, hay que hablar con verdad. Es difícil amar a nuestros enemigos, y aquí es más difícil porque Jesús es el que lo habla, es el que lo dice. Amad a vuestros enemigos. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. Cada quien da lo que hay en su corazón. Si a mí me maldicen, yo bendigo, porque eso es lo que hay en mi corazón. ¿Es difícil? Pues tengo que ir a la presencia de Dios para que me dé esa fortaleza para bendecir. ¿Sale? Veámoslo como almas a la gente. Entonces acuérdense, nosotros somos testimonio. Haced bien a los que os aborrecen. Tengo que hacer el bien a los que me aborrecen. Y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Que todo está en la oración. Ahí viene nuestra fortaleza en la oración. Ahí viene nuestro cambio de mentalidad en la oración. Amén. Amén. Entonces dice, ¿por qué? Porque si yo no hago esto que me está diciendo el versículo 44, no voy a cumplir lo que está en el 45. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cómo pretendo ser hijo si no cumplo con lo que me está mandando en el 44? ¿Ya vieron que no todos somos hijos de Dios? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, porque es bien bonito Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Sí o no está bien bonito ese versículo? Porque nada dice, yo lo recibo a Cristo y ya soy un hijo de Dios. Pero aquí en el 45 nos dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Tienes que cumplir con el 44. Tienes que amar a tu enemigo. Tienes que bendecir a los que te maldicen. Tienes que hacer bien a los que te aborrecen. Tienes que orar
por los que te persiguen. ¿Para qué? Para que seas hijo. Hijo de Dios, de tu Padre. ¿Que dónde está el Padre? En los cielos. En los cielos. Él llena todo. Entonces dice que, fíjense, y nos da el ejemplo. Él hace salir su sol sobre malos y buenos. ¿Ya vieron? O sea, no a los que son malos, para ellos no hay sol. Para ellos no hay calor del sol. ¿Cómo sería Dios o cómo veríamos a Dios? Dice, y hace llover sobre justos e injustos. Imagínense, pues si Él fuera como nosotros, ¿qué dirían? No, pues nada más va a llover en esta casa y en esta casa no, porque se portaron mal o porque son malos. No, Él lo hace. ¿Por qué? Porque ama. Porque todo está en el amor a Dios y el amor al prójimo. Primer mandamiento, amarás al Señor por sobre todas las cosas, ¿no? Entonces, mi enemigo me está haciendo mal, me gustaría responderle de la misma manera, pero no debo. ¿Por qué? Porque está en primer lugar Dios, porque amo a Dios, por eso. No, que me dijo y que me insultó y que esto y que el otro y que aquello. Yo te debería de decir lo mismo, pero no lo hago. ¿Por qué? Porque Dios está en primer lugar en mi corazón y no lo hago por eso. ¿Sale? No, pues que yo ayudé a esta persona y esta persona ya no me respondió igual. Pues ni modo. Yo voy a seguir siendo igual. ¿Por qué? Porque amo a Dios y porque Dios me está dando un ejemplo de cómo ser. Que Él no cambia, que Él sigue siendo igual. Porque nada de nosotros, no podemos adueñarnos de nada, porque nada es nuestro. Cuando usted muere, ¿qué se lleva? ¿Qué nos dice Job? Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Entonces, ¿por qué nos cuesta trabajo dar algo que no es nuestro? Ahora, ¿dudamos? Pues si el Salmo 23 me lo dice bien claro. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Amén. Entonces les digo, debemos cambiar nuestra mentalidad, Esta iglesia va a ser una iglesia próspera en el nombre de Jesús. Esta iglesia va a ser iglesia que ayude a otros, que ayude a gente necesitada. Por decir, yo les digo, vamos a llevar 5 despensas a 5 vecinos de aquí afuera. Pero si no tenemos, ¿cómo vamos a dar? La visión está. Pero si no tenemos, ¿cómo vamos a dar? Si no podemos ayudarnos entre nosotros, ¿cómo vamos a ayudar a los demás? Amén. Amén. Tenemos que cambiar aquí. Quiero crecer, cambio aquí. Tengo que esforzarme, tengo que discipularme. Tengo que afirmar bien mi fe. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues estudiando, no hay de otra. Leyendo, no hay de otra. No me gusta leer, pues nos tiene que gustar. Porque si no, ¿cómo vamos a aprender? No me gusta orar, pues me tiene que gustar la oración, porque si no, ¿cómo voy a aprender? Amén. Amén. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que ser generosos. No solo con lo material, sino con nuestro amor y nuestras oraciones para con otros. Usted ya observó a un vecino que anda mal, o ya observó a un compañero de trabajo que anda mal. Antes de compartirle, ore por él primero. Haga oración. ¿Y para qué? Para que cuando usted le dé la palabra, él la reciba y la atesore en su corazón. ¿Sale? Hay que orar, no hay más, hay que hacer oración. Entonces, Dios nos va a bendecir. ¿Para qué? ¿Quién quiere ser bendecido? Levante su mano. Yo quiero ser bendecido. Pues si yo quiero ser bendecido, pues tengo que aprender a dar. ¿Por qué? Porque Dios nos va a usar para bendecir a otros. Amén. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Vamos a 2 de Corintios, capítulo 9, versículos del 6 al 11. Segunda carta a los Corintios, capítulo 9,
del 6 al 11. Amén. Dice así, el apóstol Pablo es el que está hablando, dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra, como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Amén. Aquí vean, aquí nos dice algo bien importante. Dice, el que siembra escasamente también segará escasamente. Usted no ve como algo perdido, sino como una inversión que usted está haciendo en el reino de Dios. Usted está sembrando. El que siembra escasamente también segará escasamente, pero el que siembra generosamente, generosamente también segará. ¿Por qué? Porque de Dios proviene todo. Entonces dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, así de que, pues tengo que entrarle, ¿no? No con tristeza, dice, ni por necesidad, como dicen otros, no, es que usted pacte con Dios, usted dele a Dios para que Dios le dé. No, así no se hacen las cosas. Si usted está dando es porque usted le nace y es porque usted quiere dar a la obra de Dios. Amén. No es para que, no, pues yo voy a dar 10 pesos para que Dios me dé 1000. No, con Dios no se negocia de esa manera. Entonces dice, ni por necesidad, pues es que yo voy a la iglesia para que Dios me dé. No, usted venga a la iglesia por agradecimiento. Usted prepárese para que usted lleve la palabra por lo que Dios ha hecho en su vida. Amén. Por la transformación que Dios ha hecho en su vida. Entonces, no lo haga por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Porque usted da con gusto. No, pues ahí está. ¿Por qué? No por lo que me va a dar. ¿Por qué? Porque Dios me ha dado mucho. Entonces dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Él te va, hasta lo que no merezcas, Él te lo va a dar. Y dice, toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente. Debemos de entender algo. Dios no nos va a dar lo que le pidamos. Dios nos va a dar lo que necesitamos. Amén. Amén. Entonces usted sabe, pues yo tengo necesidad, Dios me va a dar. Y si Dios me está dando más es para que yo reparta a otros, para que yo dé a otros. Amén. Entonces dice, para que tengas en todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra, para que hagamos el bien, como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Jesús, imagínense cómo alimentó a 5,000 personas. ¿Qué le dijeron? ¿Cuántos peces hay? ¿Cuántos panes hay? Y dijo, no, pues tengo que alimentar a todas estas personas. ¿Pero qué hizo? Si usted se acuerda de esa historia, levantó los ojos al cielo y dio gracias a Dios primeramente, para que se multiplicara. ¿Qué hizo? Dio gracias a Dios. Aquí hay amas de casa y hay muchos testimonios. ¿Les ha llegado visita de imprevisto? ¿Y ustedes han orado por los alimentos? ¿Se alcanza el alimento o no? ¿Es tan difícil creer? ¿Es tan difícil tener fe? No. ¿Todos quedan saciados o no? Porque todos cuando sus visitas hasta se quedan dormidos ahí en su sillón, después de que ya se saciaron, da sueño, ¿no? Entonces miren, es eso, por eso dice, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Jesús sigue haciendo los mismos milagros y prodigios, con la diferencia que ahorita ya no lo puede ver, pero usted cree y usted sabe que Él hace milagros. Amén. Entonces dice, y el que da semilla al que siembra
y pan al que come. Proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Miren aquí, el que da semilla al que siembra. Ponga atención. Hay gente que es abusiva. ¿Sí o no? ¿Eres cristiano? Me tienes que dar. No. Sí te ayudo 1, 2 veces, pero que ya estoy obligado, no. Enséñenle a pescar. Dice, da la semilla. ¿Cuál es la semilla? La palabra de Dios. La semilla es la palabra. Pues mira, yo andaba sin un peso, yo no tenía trabajo, yo no tenía esto, yo no tenía lo otro, pero ¿qué crees? Que me metí en las cosas de Dios, entregué mi vida a Dios, leí la palabra, fui con fe, busqué trabajo, el Señor me dio un buen trabajo y gracias a Dios, mira, ahorita tengo hasta para ayudar a los demás. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Dándole la semilla. ¿Sale? Dándole la semilla, dándoles un consejo, orando por ellos. Porque en estos tiempos hay gente así, y aquí ya han llegado varios así. De que no, pues es que como es iglesia cristiana, ya tienes que darles. A una señora vino y me dijo, venga, tenemos culto a las 4 de la tarde, pregúnteme si vino. Tenemos culto el domingo a las 10:30, pregúnteme si vino. La gente quiere la bendición, pero no está dispuesta a nada. Como hemos platicado y lo hemos dicho aquí, para conseguir, ahorita hablaba de las casas, cuesta. Si usted se quiere comprar un carro, cuesta. Le va a costar madrugar, trabajar, le va a costar dormir tarde, a lo mejor ya hasta no come. Pero usted quiere conseguir algo, cuesta. Lo mismo pasa aquí en el reino de Dios. O sea, Dios te quiere dar, pero ¿por qué? Porque Él ve tu corazón y sabe de qué manera tú te estás acercando a Él. Que ya lo haces por conveniencia. Porque la gente eso quiere. Quiere la bendición, pero no quiere al que bendice. Como usted pregunte a la gente que no quiere nada con Dios, cuando te mueras, ¿a dónde quieres ir? Le va a decir que al cielo. ¿Para qué? Si ahí está el libro que tanto te aburre, ahí está Dios que no lo quieres ni buscar aquí en la tierra, pues va a estar aburrido para ti. Entonces, ¿para qué quieres ir al cielo? Les digo, o sea, la gente así es, no quiere esfuerzo, ¿no? La palabra nos dice, Josué 1:9, muy conocido, esfuérzate y sé valiente. ¿Creen que nada más lo escribieron porque sí? No, pues porque va a haber un esfuerzo, tiene que haber un esfuerzo. Y sé valiente porque te va a pasar de todo. Pero vale la pena, porque al final le vuelvo a repetir, cuando usted esté allá arriba, Amén. y que el Señor le diga, entra al gozo de tu Señor. Yo creo que ya ni vamos a entrar porque vamos a estar todos tirados ahí, caídos, ya ni ganas de ni poder caminar. De la impresión de que entra al gozo de tu Señor, se desmaya. Yo creo que los ángeles son los que la van a meter cargando, ¿no? Estoy todo desmayado porque le dije, ¿por qué se desmayó? Porque le dijeron, entra al gozo de tu Señor. Entonces, hermanos, vamos a echarle ganas. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera. ¿Qué es la sementera? Es un terreno donde se siembra. Es un terreno donde se siembra. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Un terreno para sembrar es la sementera. Y aumentará los frutos de vuestra justicia. Acuérdense, nuevamente nos habla de fruto. Tenemos que dar fruto. ¿Amén? Amén. Entonces, vamos, para terminar, vamos a Lucas, capítulo 6. ...37 y 38. Lucas 6, 37 y 38. El poder de la generosidad. Amén. Vuelvo a repetirles. Nosotros no podemos dar algo que no tenemos. ¿Vale? La palabra de Dios nos dice que tenemos bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios.
Sí, debemos dar, sí, ser generosos, sí, pero empecemos a vernos a nosotros mismos. ¿Cómo está nuestro corazón? De la abundancia del corazón habla la boca. Tengo que examinarme cómo estoy, porque yo no puedo dar algo que yo no tengo. Amén. Amén. ¿Cómo estoy? Entonces, fíjense, nos dice así: no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Amén. Entonces vamos a empezar a ser generosos, pero vamos a empezar a reflexionar y a hacer un inventario de nuestra vida, de nuestro corazón. ¿Cómo está nuestro corazón? Aquí nos dice el Señor Jesús: no juzguéis para no ser juzgados. Nosotros debemos de dejar esas malas costumbres de juzgar. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos en los zapatos de las otras personas. No estamos pasando la situación por las que pasan las otras personas. No podemos hablar, es que esta persona hizo esto, hizo lo otro. No sabemos por qué lo hizo. ¿Vale? No sabemos. Entonces Jesús nos dice: no juzguéis y no seréis juzgados. Si yo no juzgo, no me van a juzgar. Ni Él me va a juzgar. Jesús es el único que puede juzgar y Él no lo hace tan drásticamente. ¿Por qué? Porque lo vimos con la mujer adúltera. Él mismo tenía la autoridad y Él dice: ni yo te condeno, vete y no peques más. No la juzgó, pero sí le dio un consejo. ¿Fallaste? Pues ahora ve, pero ya no lo sigas haciendo, no sigas practicando lo mismo. Entonces aquí te dice: no juzgues y no seréis juzgados. Entonces miren, muchas veces la palabra la acomodamos a nuestra conveniencia. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros queremos exhortar a alguien y ya la palabra dice que no me juzgues. No la tomes a tu conveniencia. No juzguéis y no seréis juzgados. ¿Por qué? ¿Por qué dice? Porque si yo no juzgo, a mí no me van a condenar. ¿Por qué? Porque dice: no condenéis y no seréis condenados. El único que condena también es Dios. Amén. Amén. Él es el único que condena y Él lo va a hacer con un justo juicio. ¿Sale? Entonces no, dice: perdonad y seréis perdonados. Seamos sinceros con nosotros mismos y muchas veces nosotros no hemos perdonado. Por eso les digo, por eso luego a veces está nuestra vida espiritual estancada. No avanzamos. ¿Por qué? Porque eso nos estorba, la falta de perdón. Entonces nos dice: perdonad y seréis perdonados. ¿No? Primero no juzgues, ahora perdona. Ahora, ¿por qué? Dad y se os dará. Entonces yo tengo que mirar mi corazón para tener un corazón limpio, para que yo pueda dar cosas buenas, como Dios lo hace conmigo. Entonces dice: dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. ¿Qué quiere decir esto? Remecida, la capacidad de dar sin medida. Fue lo que Dios hizo por nosotros. Él dio un amor sin medida. Y aún así, aunque usted se porte mal, estamos en el tiempo de la gracia todavía. Y aunque usted se porte mal, Dios lo ama y Dios desea cambiar su vida. Porque Él da sin medida, ¿me entiende? Pero va a llegar, o sea, también no es justo que nosotros estemos jugando con el amor de Dios. Al fin Él me perdona. No, porque Él ve el corazón, y si usted ve que Él ve que no, usted sigue empeñada en hacer lo mismo, si usted no cambia, si usted no hace el esfuerzo por cambiar, léase Romanos capítulo 1, para que vea que ahí le dice que Dios los entrega a sus pasiones y deseos. Porque con Dios no se juega, las cosas de Dios son sagradas. El pueblo de Dios no se toca. Amén. Entonces nos dice: con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Entonces, dependiendo usted cómo sea de generoso, también Dios le va a dar. ¿Por qué? Porque Dios ve el corazón.
Amén. Amén. Pues vamos a ponernos de pie, vamos a dar gracias a Dios. Vamos a pedirle al